Bueno, hola papá, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar de nuevo con vos. Estamos en un nuevo capítulo de Nicolás Casanseu por dos. Que mucha gente estaba pidiendo. Y esta vez en persona. Así que aprovechamos para hablar un poco más de Malvinas, como lo venimos haciendo. Pero también hay un nuevo libro. Sí, yo pensé que no iba a sacar más libros de Malvinas. Había publicado Malvinas a Sangre y Fuego, el libro fundamental mío, que la primera versión salió en 1982. Después en el 2007 hice el libro de fotos con relatos breves, que es La Pasión según Malvinas. Y pensé que no iba a escribir más sobre Malvinas, que trataría de perfeccionar esos dos libros ya publicados. Pero son tantas las historias de Malvinas que afloran, y son tan ricas y son tan potentes, que las estuve recogiendo y era como que las mismas historias pedían ser reunidas en un libro, cosa que hice gracias a la generosidad del dueño de Argentinidad, Juan de Sousa, que como siempre me propuso editarlas. Ese libro que se autoimpuso, que había que sacarlo sí o sí, que se escribió solo de alguna manera, que yo no tenía pensado, y que me parece que resume bien la idea central de lo que quiero que los argentinos entiendan y que lo van a entender más tarde o más temprano por su propio peso. Fue una epopeya, fue una acción épica. ¿De el nombre del libro? El nombre del libro es La Malviníada. No la Malviniada, que suena como despectivo, la Malviníada, como la Ilíada, como la Luisíada, o sea, como la épica de una nación. Esas épicas son las que ayudan a formar naciones y a mantenerlas como nación. Y nosotros tenemos que usar esa épica que la tenemos para no desaparecer como nación. Y en ese proceso de elegir las historias que pedían ser contadas, ¿cómo definiste cuáles tendrían que ser incluidas en este libro? Las definí por su potencia. Tengo más historias, pero no todas son tan potentes como estas. Estas son increíblemente potentes, realmente es un veneno inagotable que yo siempre no ceso de asombrarme de que nadie se haya dedicado a explotarlo. Es tan rico lo que hay, desconocido. Basta hablar con los combatientes y surgen historias maravillosas que yo creo que cualquier guionista de Hollywood estaría tentado de hacer una película con cada uno de los capítulos de este libro. Por ejemplo, bueno, una es los comandos que bajaron un Harrier disparando desde el hombro. Sí, yo había escrito sobre eso en mi primer libro, en Malvinas a Sangre y Fuego. Lo que pasa es que el hombre que disparó y que abatió a ese Harrier, después quedó varado en la Gran Malvinas y yo entrevisté al resto de los comandos. Pero el que apretó el gatillo lo entrevisté recién ahora, que es el gallego Fernández, que llegó después a general, y es un relato riquísimo con muchos ángulos totalmente desconocidos. Siempre se pensó, por ejemplo, que eran dos aviones Harrier y era uno que se asomó, se retiró y después volvió. Siempre se dijo de que quién había abatido al Harrier, si habían sido los soldados del 5 o si había sido el misilazo de los comandos. Bueno, toda una serie de cosas nuevas que aparecen en esta entrevista, que además tiene el plus del reencuentro de los dos rivales, el que abatió y el abatido, que también es un poco una línea conductora en este libro, y es que no hubo odio entre los que intentaban matarse en la guerra. Por eso, con las salvedades del caso y con las excepciones del caso, siempre lo digo, la guerra siempre es barbarie, en general fue una guerra de caballeros. No solo bajaron al Harrier disparando un blowpipe, era que de fabricación inglesa, sí, ¿no? Que los democráticos ingleses le habían vendido al democrático general Videla, ¿no? Que espero que se entienda la ironía. Y lo bajaron y bueno, y luego lo rescataron del mar, Glover, lo rescataron del mar. Y muchos años después, el gallego Fernández, el que abatió al Harrier, se reencuentra con Glover y bueno, completan el relato y completan esa pintura de esa acción. Y vos ahí tenés una entrevista muy buena justo después del acontecimiento con el capitán Frecha y otros integrantes. Exacto, que eran los que pudieron salir de la Gran Malvinas, entonces lo relataron, mientras que Fernández había quedado varado allí. La chapa ahí del Harrier. Exacto. Solamente nos quedó en la zona este pedazo de chapa, que como ustedes ven posee la escarapela. Y ahí está el Cabo Guillén, y bueno, toda una serie de personajes de esa compañía de comando 601 que como la 602 se cubrieron de gloria en Malvinas. Y esos hombres son de Castañeto, ¿no? En ese combate específico participaron los hombres de Castañeto, de la compañía 601. El otro jefe de la otra compañía de comando 602 era el mayor Aldo Rico,
cuyos hombres, por ejemplo, participaron en el combate de Top Malo House. Bueno, Tom House también es otro episodio que incluís en el libro. Sí, visto desde distintos ángulos, porque tengo el relato del jefe de la primera sección de asalto, el Tano Bersesi, y también el relato de el teniente primero Horacio Losito, que es el que cae herido gravemente en ese combate, bueno, es curado después por los ingleses. Estaba atrincherado Losito después de que saliera de la casa de Top Malo, y venían a la carga dos ingleses, él abate a uno y el segundo llega al pozo donde está Losito ya sin fuerza porque estaba desangrado, y en vez de rematarlo, lo salva, le regala la vida, lo curan. Y años después se pone en contacto con ese hombre que hay que admirar al enemigo que, viendo abatido a su camarada, en el fragor del combate, en la adrenalina del combate, lo natural hubiera sido que hubiera eliminado a Losito, y no lo hizo. ¡Qué profesionalismo! ¡Oh, qué hombría de bien! Bueno, para los que no saben, ese combate de Tom House, los comandos argentinos se habían refugiado, ¿no? En una casa, Sí, porque así había nieve. estaban empapados porque habían cruzado 2 veces un riacho con un frío terrible, congelados. Si no se hubieran refugiado, probablemente igual hubieran perecido de hipotermia. Todo el mundo subraya esto de que no había que haberse refugiado en la casa, pero bueno, eso es escribir la historia con el diario del lunes. En ese momento era lo que se podía hacer. Claro. Caen en esa emboscada, porque a la mañana aparecen los ingleses que ya los habían detectado desde el primer momento, y ahí otro de los héroes que sobresale y que no ha sido subrayado suficientemente es el teniente Espinosa, que se queda en la casa tirando contra los ingleses y cubriendo a sus camaradas, que solo por eso logran salir de la casa. Si no, hubieran perecido todos ahí adentro. Obviamente lo hace al precio de su propia vida, porque finalmente un proyectil británico le da de lleno y lo mata. Bueno, no queremos hablar de revelar demasiadas de las historias porque queremos que gente lea el libro, pero hay una que también siempre me ha fascinado, y todo el tema de los halcones y los pilotos argentinos, ya sea la Fuerza Aérea y la Naval, y en este caso es un aviador naval. Marcelo el Loro le decían Márquez, que cayó el 21 de mayo en la misión que hundió a la fragata Ardent, que era una fragata misilística. Y yo leí, bueno, la gente leerá en el libro, pero de la persona que era el Loro Márquez, ¿no? Contame un poco del Loro Márquez y el tipo de piloto que era. Era una persona increíble según todos los testimonios que pude reconocer, un audaz, un valiente, un hombre que una vez escribió un poema o copió un poema donde decía que él quería ser el señor del mar y del cielo, y entonces volaba como piloto de caza, y cuando no volaba navegaba y desafiaba las olas más embravecidas, participó en regatas internacionales. Era un hombre de gran coraje, de gran sentido del humor, al mismo tiempo de una gran humildad, y cuenta su jefe, el jefe de la escuadrilla cuando atacaron a la Ardent, que además se preocupaba por los compañeros al punto que cuando iban a salir en esa misión, llegó con los bolsillos llenos de empanadas para repartirlos entre los camaradas, y el capitán Filippi, el jefe de la misión, hasta se enojó con él, porque estaba embebido en el tema de cómo atacar la fragata, y este hombre viene a ofrecernos empanadas. Después lo revalorizó como una atención, como un cuidado de sus camaradas, ¿no? Y la pregunta es, en vuelo hacia la Ardent y hacia su propia muerte, ¿llegó a comer alguna? Y bueno, y después está el capitán Filippi, ¿correcto? Claro, es el jefe de la escuadrilla que ataca en primer término a la Ardent. Fueron varias oleadas que atacaron. Sí, la Ardent fue atacada por varias oleadas de aviones argentinos, fue hundida, y curiosamente, eso fue una derrota, ¿no es cierto?, para el capitán. Bueno, no solo no lo castigaron al capitán inglés, sino que llegó a ser el Lord Mayor del Almirantazgo. Esto demuestra que la derrota no tiene por qué ser estigmatizante si se combatió con honor y con valor, como lo hizo el capitán inglés. De eso tendríamos que aprender nosotros los argentinos. Derrotado, hundido su barco, sin embargo, el gobierno inglés, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas inglesas le reconocieron el valor y lo premiaron. Ese derrotismo que tenemos los argentinos sería bien para el país erradicarlo de alguna vez. ¿Se está cambiando ese derrotismo o ves algún tipo de distinta percepción sobre las cosas a medida que avanzan los años sobre Malvinas, o sí igual de
Hay mucha gente que está redescubriendo la verdad de Malvinas, pero lamentablemente son los menos todavía. Mucha gente repite como loro lo que dijeron los políticos o los periodistas en su momento y sin aplicar el sentido común, sin estudiar el tema, sin hablar con los verdaderos protagonistas, siempre las mismas fábulas, siempre los mismos sonsonetes de que pasaron hambre. ¿Quién no pasa hambre en alguna guerra? Una guerra siempre es sinónimo de hambre, pero bueno, se detienen esas cosas y pasan por alto las grandes, ¿no? Hay una fábula de un escritor ruso, Krylov, que cuenta una visita al zoológico de una persona que describe a todos los animalitos chiquititos que ven en el zoológico y que pasa por alto al elefante. Y hasta quedó un proverbio en la literatura rusa y al elefante no lo notó. O sea, la cosa más grande los argentinos no la estamos notando en Malvinas.